Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo capítulo 3. Vamos a ver la segunda parte del tema, el milagro de la encarnación. Los que no vieron la primera parte, los invitamos a que pasen a mi canal de YouTube. Ahí está la prédica, solo la prédica, porque si entra a Facebook, pues está todo el culto completo. Entonces, para que solo vea la prédica, ahí en mi canal de YouTube. Y de paso, sea el suscriptor 238, que ya llegué a 237, pero que sea usted el 238. Suscríbase. Bueno, Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién? ¿Quién se le apareció? El ángel de Jehová. ¿Dónde? En una llama de fuego en medio de una zarza. Es chistoso, hermanos, que cada vez que vemos las ilustraciones o vemos las películas o las caricaturas de esta escena, nunca vemos que se represente al ángel de Jehová. Pero claramente dice acá que en medio de la zarza, en medio del fuego, estaba el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, tiene que ir a la parte número 1 de esta serie para que lo descubra, que le voy a adelantar un poquito, que es el Hijo, ¿verdad? El Verbo. Y acá está Moisés mirando al ángel de Jehová. Ahora brinquemos al verso 13. Bueno, viene todo el llamado, ¿verdad? Para que no lo leamos todo. De Moisés, de Dios llama a Moisés para que vaya a liberar a su pueblo. Y en el verso 13 dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Cuál es el nombre de Dios entonces? Yo soy, ¿verdad? Aquí tenemos que entrar a un tema medio teológico para entender un poquito, porque el vocablo, bueno, se llama el tetragramatón. Son las 4 consonantes que conforman el nombre de Dios. Es una consonante que se llama Yod en hebreo, Yod, He, Vav, He. Y entonces, si se traduce al idioma castellano, sería Y, H, W, H. Y, H, W, H. ¿Cómo se lee eso? Son 4 consonantes, un nombre impronunciable porque no tiene vocales. Yahweh, así como YHWH, como que el sonido de la respiración, dicen algunos, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió decir Yahweh. El nombre de Dios es Yahweh. De acá se extrae ese vocablo, ¿no? De esta palabra hebrea que dijo Dios: yo soy, yo soy. Y bueno, muchos siglos después, algún traductor inglés de la Biblia agarró la palabra Adonai, porque los hebreos no leen el nombre de Dios. Ellos, cuando están leyendo la Torah y llegan al nombre de Dios, ellos dicen Hashem, que significa el nombre. No dicen Yahweh. Ellos no lo pronuncian porque consideran que es un nombre extremadamente santo para pronunciar por un pecador. Así que ellos no dicen el nombre de Yahweh. Ellos dicen Hashem o dicen Adonai, que Adonai significa el Señor. Entonces, alguien tomó las vocales de Adonai y las injertó en el YHWH y salió el vocablo Yahová, que castellanizado es Jehová. De ahí salió el vocablo Jehová. Entonces, ¿quién se le aparece acá a Moisés? Jehová. ¿Quién es Jehová? Jehová es Dios. Jehová es Dios en esencia, pero también en sus apariciones en forma de ángel, como el ángel de Jehová, Él es Jehová.
¿Ok? Pues ¿a quién estamos viendo acá? Estamos viendo a Dios. Aprendimos la semana pasada que no es Dios en esencia. No es Dios en esencia, porque Dios en esencia es millones de veces más intenso que el sol. Ningún hombre puede ver a Dios, no se puede ver a Dios. Así que Dios, dice Colosenses, que Él incorporó en un icon, en una imagen. Aprendimos este versículo la semana pasada. Y Él limita su gloria para poder entrar en relación con su creación, que ese es el Hijo. Es el Hijo. Asume el rol de subordinado al Padre, y entonces el Hijo en la eternidad modela a las criaturas, a los ángeles, cómo se es hijo. Él asume este rol para ser el modelo perfecto, el arquetipo, el prototipo, prototokos. La palabra primogénito en este versículo también traduce prototipo. Y entonces Jesús es el ángel de Jehová. Primero, Él en la eternidad, antes de la creación del hombre, es el modelo perfecto para los ángeles. Entonces, los ángeles no ven a Dios en esencia tampoco, porque tampoco ellos pueden resistir la gloria de Dios. ¿A quiénes miraron a Dios? ¿A quiénes miraron los ángeles? Perdón. Al Hijo miraron, que también es el ángel de Jehová. Por eso dice en Colosenses, me parece que 3:16, no recuerdo bien, que dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y luego dice visto por los ángeles, porque los ángeles no pueden ver a Dios tampoco. Pero cuando Dios se encarna, entonces los ángeles pueden verle a Él también. Así que es importante que entendamos esto, porque esta es la esencia, la base, el fundamento de la fe cristiana. Porque en el judaísmo no existe el concepto de Dios haciéndose hombre. Es una blasfemia. En el Islam tampoco. En las herejías gnósticas del siglo I tampoco. Este es un concepto netamente de la fe cristiana. Entender que Dios, el eterno Dios, se hace hombre. Y vemos a Dios, a este mismo ángel de Jehová, Dios, es Dios, lo vemos hablar, como dice la Biblia, cara a cara con Moisés. Lo vemos aparecerse muchas veces en el Antiguo Testamento. Cada vez que usted lea el ángel de Jehová, usted está viendo al Hijo. Usted está leyendo al verbo. Es Cristo Jesús. Y Él envía a Moisés a liberar a su pueblo. Ahora, pero Jesús, escuche esto, Él va a revelarnos su gloria. Él va a revelarnos su identidad, no a todos, a los que le busquen. ¿Sabe los guiños, no? ¿Qué es un guiño? Es así, ¿no? Cerrar un ojo. Le llaman los guiños en las películas. Si yo soy un productor de una película, esto sucede, ¿no? Soy productor de una película y yo quiero hacerle un guiño a mi esposa en la película. A lo mejor nosotros nos casamos, no a lo mejor, sino nosotros nos casamos el 21 de abril del año 2001. Pasó tiempo. Pasó tiempo. Y, por ejemplo, si yo hago una película y quiero hacerle un guiño a mi esposa, yo hago que los actores vayan a comer a un restaurante que se llame 21 de abril, por así decirlo, ¿no? Entonces ya le hice un guiño a mi esposa. Le mandé una señal que nadie va a entender, solamente la persona que yo quiero que le entienda la va a entender. Y de la misma manera Dios revela su verdadera identidad. Cristo revela su verdadera identidad. ¿A quién? A quienes le buscan en realidad. Y Cristo, el apóstol Juan, hermanos, es mi apóstol favorito, el apóstol Juan. Porque el apóstol Juan se dedica, él
se esmera, porque tanto en su evangelio como en la primera, segunda y tercera carta de Juan, y el Apocalipsis igual, que escribió él, la misma persona, él se esmera por revelarnos la identidad verdadera de Cristo. No como un Mesías solamente, no como un personaje histórico solamente, sino va a revelarnos la naturaleza, la esencia, la divinidad de Cristo. Por eso toda la teología de la Trinidad la recogemos del apóstol Juan. El 80% la encontramos en el Evangelio de Juan. Porque Juan revela la identidad secreta de Cristo. Juan hace eso. Por eso quiero que me acompañe a el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8. Mire qué tremendo eso que vamos a leer. Ya habiendo leído Éxodo 3, ahora vamos a Juan, capítulo 8. Versículo 56. Jesús está hablando a los judíos. Y en el verso 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús está hablando. Pero Jesús está diciendo algo que pasó más de 1000 años atrás de donde él está hablando. Abraham se gozó, les dice. Y entonces los judíos se quedan impactados, ¿no? Y dice el verso 57, entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y acá el apóstol Juan, Jesús, pero luego el apóstol Juan escribe lo que Jesús dijo y nos revela a Cristo su identidad. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, Yahweh, yo soy. Porque gramaticalmente está incorrecta la frase, ¿no? ¿Cuántos acá hay maestras de primaria? Gramaticalmente está incorrecta la frase. Debió decir: antes que Abraham fuese, yo fui. Pudo haber dicho. Esa es la forma correcta por los tiempos gramaticales. Pero ¿qué es lo que dice? Antes que Abraham fuese, yo soy. Y los judíos entendieron perfectamente lo que acababa de decir Jesús. Por eso en el siguiente versículo, vea lo que pasa. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué tomaron piedras? Porque desde la óptica de ellos acababa de Jesús decir una tremenda blasfemia, haciéndose igual a Dios, porque usó el vocablo que el ángel de Jehová usó con Moisés en Éxodo 3. El mismo vocablo utilizó. ¿Qué significa yo soy? Es algo tan profundo, hermanos. De acá vamos a partir para entender lo que es el verbo. Es algo tan profundo porque yo soy, bueno, en diccionarios teológicos van ustedes a encontrar que es el autoexistente, pero aún así esa definición se queda corta. Porque en términos estrictos, Dios no existe. ¡Ay, pastor, qué estás diciendo! No, deme chance, avanzo, aquí hay un pastor, me voy a sentir nervioso. No, en términos estrictos, Dios no existe porque la existencia es algo que está confinado dentro de una esfera de lo creado. Estos lentes existen, ocupan un lugar en el espacio. Esta Biblia existe, yo existo, pero Dios está afuera de la esfera de existencia. Entonces Dios no existe, lo más correcto decir es Dios es. Dios
es. Está afuera incluso de la dimensión del tiempo, de la materia, del espacio. Por eso Jesús no dice yo fui, dice yo soy. Soy Dios, está diciendo. El creador, el autoexistente. Todos necesitamos de muchas cosas para existir. No somos autoexistentes. Necesitamos oxígeno, necesitamos agua, necesitamos alimento, necesitamos la fuerza gravitacional, la necesitamos, si no nuestros órganos estarían flotando. Nuestro vehículo necesita gasolina, batería eléctrica. Todo depende de algo más para existir. Dios no. Dios es autoexistente, pero aún así esa definición se queda corta. Así que Jesús está revelando su divinidad. Por eso el Evangelio de Juan saca los 7 yo soy de Jesús. ¿Se lo sabe? Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vid verdadera. Me faltan 2. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y yo soy el maná que descendió del cielo, ¿verdad? En esos 7 yo soy, Jesús revela su verdadera identidad. Detrás de la cáscara de humanidad en el cual Él se vistió para venir a salvarnos. Pero Dios desde el Antiguo Testamento nos avisó de esto. Por eso quiero que vayamos a Isaías 43. Me encanta este versículo. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Quién dice esto? Jehová, Yahweh, el que se le apareció a Moisés, el creador del universo, Dios. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién es este? ¿Quién es mi siervo que yo escogí? El Mesías, el Salvador, el Redentor de Israel, el que fueron a adorar los magos de Oriente, ¿no? Para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. ¿Ok? Acá Dios les está avisando. Les está avisando. Voy a enviar al Mesías, es mi siervo que yo escogí, pero de antemano voy a decirles que el Mesías va a ir para que me conozcan y para que entiendan que yo mismo soy. Yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Jesucristo es el Salvador? Amén. Pues Jesucristo es Jehová. La verdadera identidad de Jesús es que Él es Dios todopoderoso, creador del universo. La más grande trascendencia del evento más tremendo de toda la historia de la humanidad es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y cuál es la razón por la que se hizo carne? Aprendimos la semana pasada cuatro cosas. Número 1, para que podamos relacionarnos con Dios.
No podemos relacionarnos con el Dios que habita en luz inaccesible, porque vamos a quedar achicharrados. Así que Dios en su sabiduría limita su gloria a través del Hijo, y Dios se relaciona con su creación a través del Hijo. ¿A quiénes veían los ángeles? Al Hijo. ¿Con quién se relacionaban los ángeles? Con el Hijo. El Hijo en forma de ángel. Por eso en el Antiguo Testamento el Hijo se presenta como ángel, el ángel de Jehová. Pero luego viene a relacionarse con ¿quiénes? Con nosotros. ¿Y cómo viene? Como humano, como hombre, para que podamos tener contacto directo con Dios. Y les conté la historia de Carlitos y las hormigas, no la voy a repetir, pero vea la prédica pasada. Así que nosotros, la primera razón por la cual el Verbo se hizo carne es para que podamos relacionarnos, no con una luz por encima de las galaxias, no con el Dios eterno que habita afuera del universo. ¿Sabe usted no sabe cuánta complejidad, de una manera que la mente humana no puede entender, cuánta complejidad hay en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermanos, opera de la velocidad de la luz para arriba. Se mueve en el tiempo. Jamás pudiéramos nosotros comprender la sabiduría, relacionarnos con alguien tan inmensamente superior a nosotros. Así que Dios se hace hombre para que podamos entenderle en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, en nuestra forma, y podamos verle y palparle. Por eso dice acá: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan. Como dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, número uno, para relacionarse con nosotros. Número dos, para mostrarnos cómo es Dios, el carácter de Dios, la personalidad de Dios, de Jehová, su forma de ser, la forma, ¿qué quiso decir cuando puso la ley? Porque los judíos, ¿qué habían pensado? Los judíos, su deporte favorito era el apedreamiento, ¿no? Cualquier cosa, pum, 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 piedras. Y ellos tenían a Dios con un concepto tan religioso, tan legalista, tan equivocado, que el apóstol Juan dice: la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia, la verdad, la esencia de cómo realmente es Dios nos llegó a través de Jesucristo. ¿Y ustedes ven a alguien a que Jesús no quiso sanar? Jesús sanó a todos. Y perdonó a la mujer que acababa de ser sorprendida en adulterio. Porque de esa manera Jesús nos está mostrando el carácter, la personalidad de Dios en nuestra forma, en forma humana. Y dice la Biblia que nos amó hasta lo sumo, ¿verdad? Que Él dio su vida para salvarnos. Entonces, ¿por qué fue necesaria la encarnación? La encarnación fue necesaria porque en la legalidad del reino de Dios se requería que alguien, que un humano pudiera pagar el precio del pecado. Entonces, el Dios eterno, el verbo, que ya vimos que los griegos definían al logos, ¿verdad? Heráclito, ese gran filósofo antes de Cristo. Él dijo: todo el universo está organizado
No lo entendemos. El Logos sustenta el universo. Esa es la expresión que usó el apóstol Juan cuando dijo: aquel Logos, aquel verbo se hizo carne, caminó entre nosotros. Qué impresionante. O sea, Jesús, hermanos, no es como que menos Dios que Jehová. Es Dios en toda su gloria, confinado en un cuerpo humano. Y ese milagro de la encarnación es lo que celebramos en la Navidad, o lo que debiéramos celebrar en la Navidad. El evento que partió la humanidad en dos. Antes de Cristo, después de Cristo, el evento que partió mi vida en dos. Porque yo también cuento mi vida antes de Cristo, después de Cristo. Porque fue necesaria la encarnación para Dios, el Dios eterno que habita en luz inaccesible, pueda tener contacto con nosotros sin destruirnos. Número uno. Número dos, para que podamos entender a Dios en nuestra forma, en nuestro lenguaje, a nuestra manera. Y vimos, dice el apóstol Juan, vimos su gloria, vimos su esencia, vimos su amor, vimos su carácter. Quedamos anonadados, estupefactos, como dice también la primera carta de Juan: lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron mis ojos, nuestros ojos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y se nos manifestó a nosotros. Juan está estupefacto con la persona de Cristo y así escribe el Evangelio de Juan y las cartas de Juan. Y al final de su evangelio dice: si yo escribiera todas las cosas que hizo Jesús y dijo Jesús, declaro que todos los libros del mundo no serían suficientes para registrarlo. Juan es la persona sobre la faz de la tierra que conoció mejor al Señor. Juan conoció a Jesús de una manera tan profunda como ningún otro ser humano le conoció. Número 3, ¿para qué se hizo carne el verbo Dios? ¿Por qué se encarnó Dios? Para mostrarnos cómo ser hijos, para modelarnos cómo nosotros debemos de ser hijos. Por eso les digo que Jesús, cuando Él se hace hombre, Él adquiere la naturaleza humana, pero no deja la naturaleza divina. 100% Dios, 100% hombre, perfecto mediador entre Dios y los hombres. Cuando Él se hace hombre, no abandona, esa es la doctrina errática de la kenosis, el abandono de Cristo, de su deidad. Kenosis significa despojar. Sale la palabra en Filipenses 2 cuando dice que Cristo se despojó de su gloria y se hizo hombre. Entonces esta doctrina enseña que Jesús dejó su divinidad en el cielo y vino solamente como un hombre. No creemos eso. El concilio de Calcedonia establece, siglo V, que la naturaleza de Cristo es 100% hombre, 100% Dios. Cristo se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Por eso Cristo recibe gloria estando como hombre. Los judíos se enojaban y le decían: oye, ¿por qué permites? ¿Por qué permites que te glorifiquen? Y él dijo: bueno, si ellos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Lo que comentábamos esta mañana. Así que Jesús permite que le reciban, que le den adoración, porque Él no dejó de ser Dios. Ahora, no usó sus atributos divinos de omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. No los usó. Porque entonces no podría decirnos: sígueme.
¿Por qué Jesús se bautizó si nunca pecó? Porque te lo iba a pedir a ti. ¿Por qué Dios descansó al séptimo día? Si Él es Dios, Él no se cansa. Porque te lo iba a pedir a ti. Y Dios nunca hace algo, nunca te pide algo que Él no haya hecho primero. Para cumplir todo requerimiento de la legalidad. Porque esto de la legalidad es algo que a mí me destapa el cerebro, hermanos. Porque no puede haber chafa en Dios. Porque si Dios hace algo arbitrario, si Dios hace algo indebido, al primero que va a tener allá junto es a Satanás y le va a decir, no eres justo. Los salvaste a ellos, los perdonaste a ellos, tienes que perdonarme a mí también. Dios tiene que cumplir el principio de la legalidad. Se tiene que cumplir para que Dios pueda perdonar pecados. No es que Dios no pueda según su capacidad, sino que Dios no lo hace según su legalidad. Porque si yo estoy en un semáforo en rojo, yo puedo cruzarlo según la capacidad de mi vehículo, pero no lo hago. Y así hay muchas cosas que Dios no hace por la legalidad. Así que Dios no le perdona porque le ame. Dios le ama, pero no por eso le perdona. Dios le perdona porque alguien ya pagó los platos rotos. Y como ese alguien ya pagó los platos rotos, entonces te puedo perdonar. ¿Y quién es ese alguien? Mi siervo que yo escogí. Para que me conozcan y para que sepan que yo mismo soy. Antes de mí no fue creado Dios, ni será creado después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. El Salvador es Jehová. El eterno Dios se encarnó. Y Él paga el precio del pecado. Esa es la cuarta proposición. No solamente nos modela cómo debemos de ser nosotros. Jesús no hizo chafa. Jesús no usa su deidad, porque si Él usa su deidad, ya no nos puede decir a nosotros, sígueme, imítanme. Ya no puede hacerlo, sería injusto. Pudiéramos cuestionarle, que Dios me pida, Carlos, te ordeno que vueles a la luna, pero no puedo. Entonces Él es el modelo perfecto. Pero la esencia de la venida de Cristo, de la encarnación, es pagar el precio del pecado. Alguien tiene que morir para que usted y yo podamos ser perdonados. Dios no le perdona porque le ame, aunque Dios le ama, no por eso le perdona. Dios no le salva porque Él es bueno, aunque Él es bueno, no por eso le salva. Dios le perdona y Dios le salva porque alguien murió en su lugar y pagó la deuda del pecado. Satisfizo la ley. Las justas demandas de la ley quedaron cubiertas porque Dios es justo y Él tiene que juzgar el pecado. Él no puede ser algo arbitrario. Si Dios te salva, Erika, sin que tú recibas a Cristo, Satanás va a pararse y va a decir, también a mí entonces. No se puede. Tiene que haber satisfacción de las justas demandas de la ley. Entonces Dios puede perdonar pecados. Por eso cuando Jesús dice consumado es en la cruz, quedó abolido todo el sistema levítico. Y ahora Dios con toda autoridad puede perdonar pecados a los hombres, puede salvar a los hombres sin dejar de ser justo. ¡Aleluya!
es justo y nos salva sin dejar de ser justo. Satanás, su quijada en el piso. ¿Qué? En la cruz, al mundo amó, dice Steve Green, comentaba la semana pasada, y al infierno derrotó. Nadie ahí de veras vio que aquel cordero era Dios, el cordero de gloria. Dios vino a salvarnos, hermanos. Esta es la más grande historia. Esta es la Navidad, que el Verbo se hizo carne. Cristo Jesús murió en la cruz para que usted tenga vida. Y sin embargo, muchos le rechazan. Muchos le rechazan. Amemos la salvación, atesoremos lo que ha costado la salvación. Cuando Cristo estaba en el huerto de Getsemaní, Cristo estaba en un duro debate, en una lucha. ¿Por qué? Porque Cristo iba a experimentar por primera vez en toda su vida, iba a experimentar Cristo lo que siente el pecador, el abandono de Dios en la cruz. Cristo iba a ser abandonado en la cruz. Cristo sabía que eso iba a pasar. Y Jesús decía: Padre, no quiero experimentar eso. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no quería atravesar ese trago amargo. Y lo tuvo que atravesar. Yo quiero decirle algo con mucho amor y con mucho cariño para que usted entienda la salvación y el amor del Padre. Pero déjeme decirle, hermano, a veces hay mucho humanismo en la iglesia. Déjeme decirle que Cristo no fue a la cruz por usted. Sí, yo sé que Gálatas 2:20 dice: aquel que me amó y su vida Dios dio por mí. Sí, pero está hablando Pablo en un sentido poético, porque Cristo no fue a la cruz por usted. Lo que movió a Jesús a ir a la cruz no fue usted. El móvil en el corazón de Jesús no fue usted. Cristo fue a la cruz por el Padre. El Padre le amó a usted. Y Cristo va a la cruz en obediencia al Padre. Por eso la encarnación, hermanos, la definición completa sería: es el momento cuando el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se encarna en el vientre de María la Virgen y pasa todo el proceso que todos pasamos. Él no hizo chafa, no bajó en una nave. 9 meses de gestación, aprender a caminar, aprender a leer, aprender a escribir, descubrir que Él es el Mesías. A los 12 años estaba en el templo, no estaba enseñando a los fariseos como a veces vemos en las películas. Les estaba preguntando, les hacía preguntas porque él tenía hambre de su Padre. Ciertamente su naturaleza divina no necesita ser enseñada, su naturaleza humana sí. Convirtiéndose Cristo en nuestro perfecto camino a seguir. Él es el modelo perfecto.
y por el poder del Espíritu Santo nace en esta tierra en forma humana. Quiero terminar con Filipenses, que lo dice de una mejor manera de como yo lo pueda decir. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Y esto es lo que quiero dejar en su corazón este día, para que podamos valorar lo que se supone es el verdadero significado de la Navidad. Empecemos en el 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, kenosis, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Wow. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Puede ser una linda teología, una linda doctrina, o puede convertirse en una realidad de nuestra vida. La verdadera Navidad es la encarnación de Dios en el género humano. Dios saliendo autolimitándose en un cuerpo para salvarnos del pecado, para pagar el precio del pecado. El perfecto Cordero de Dios que profetizó Moisés en la Pascua, un macho de 1 año, un adulto joven, perfecto. Dice Isaías que no se halló mentira en su boca, nunca pecó Jesús. Y el Padre recibe esa sangre como un pago, como el pago que satisface la ley, las justas demandas de la ley. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea, de ahora en adelante, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando de usted y de mí. Vamos a dar un aplauso a Jesús. Póngase de pie.